Bien, buenos días con todos otra vez. ¿Cómo están? Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, la clase de física, que hoy nos toca ver un tema bastante curioso y bastante interesante, que tiene aplicación en diferentes campos de la física y es más que nada una técnica, un estratagema para poder llegar a nuevas conclusiones en la búsqueda de la verdad. Correcto. Entonces, tenemos el tema de cantidad de movimiento, también conocido como momentum lineal, cantidad de movimiento, también conocido como momentum lineal, impulso, o también conocido como el ímpetu, y choques, también conocido como colisiones. Cantidad de movimiento, impulso, choques. Comencemos. ¿Qué es la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento es una facultad que tienen los cuerpos que nos indica la medida del movimiento. Para poder entender qué es una cantidad de movimiento, que es a lo que se refería Newton, una cantidad de movimiento es básicamente el movimiento en sí de un cuerpo. Y obviamente, como todo cuerpo posee masa, entonces sería el movimiento completo en sí de un cuerpo. El caso es que la cantidad de movimiento a nosotros nos indica la, qué tan difícil es frenar un cuerpo. Nos indica la medida de la dificultad de frenar un cuerpo. Por ejemplo, si tú está pasando por tu costado una mosquita y te quiere empujar, de repente la mosquita te quiere empujar, entonces tú fácilmente puedes frenar a la mosquita. Pones tu mano y la mosquita choca y frena. O sea, mejor dicho, la dificultad de parar a una mosca es muy fácil. No hay mucha dificultad, por lo tanto, ahí existe poca cantidad de movimiento. Es fácil frenarlo. Pero, por ejemplo, si medimos la dificultad de poder frenar a un camión, en el caso del camión, tú pones tu mano y obviamente al camión no le importa, al final el camión no va a frenar, porque solamente tú pongas tu mano. Ocurre que el camión tiene mayor dificultad para poder frenarse. Se quiere decir que tiene mayor cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento va asociado a la dificultad de frenar un cuerpo. Pero si nosotros nos podemos analizar, ¿por qué podría frenarse un cuerpo? Pues se podría frenar, o sea, ¿qué implica esa dificultad? Implica dos cosas, qué tan rápido va y cuánta cantidad de materia viaja, ¿verdad? Entonces, en resumen diremos, cantidad de movimiento es una cantidad física vectorial, es un vector. Segundo, es la medida de la dificultad de llevar una partícula hasta el reposo. Por ejemplo, tenemos acá un cuerpo. Este cuerpo tiene cierta velocidad. Entonces, todo cuerpo, para poder llevarlo al reposo, necesitamos que tenga velocidad. Si el cuerpo no tiene velocidad, entonces no existe dificultad para llevarlo al reposo porque ya está en reposo. Tiene que tener velocidad. Entonces, para que se pueda manifestar la cantidad de movimiento, tiene que ser un cuerpo con justamente movimiento. Paralelo a esta velocidad aparece un vector llamado P y P va a ser la cantidad de movimiento. Como te das cuenta, este vector P tiene la misma dirección, el mismo sentido que la velocidad. Luego, decimos que la cantidad de movimiento es un vector y este vector se calcula o se define como el producto de la masa por la velocidad.
¿Por qué producto y por qué no suma? Primero, por el principio de homogeneidad. Segundo, porque el producto me indica que si uno de ellos es cero, entonces todo es cero. Si el cuerpo no tuviera masa, lo cual no existe, un cuerpo sin masa, con masa cero, pues no tendría cantidad de movimiento, no habría dificultad de poder frenarlo. Pero un cuerpo con, sin velocidad tampoco tendría cantidad de movimiento, pues no habría dificultad de llevarlo al reposo, puesto que ya está en reposo. Ahora, acá podemos observar también de que la cantidad de movimiento es un vector y este vector pues es paralelo ¿a quién? Es paralelo a la velocidad, ¿no? P cantidad de movimiento, M masa, V velocidad. Obviamente la unidad tiene que ser según el sistema internacional. La masa kilogramos, velocidad metro por segundo, y eso se lee como kilogramo metro por segundo. Kilogramo metro por segundo. Como te expliqué, si un cuerpo está en reposo no posee cantidad de movimiento y además el vector cantidad de movimiento es paralelo al vector velocidad. Es decir, presentan el mismo vector unitario. Si la velocidad está en I, la cantidad de movimiento también está en I. Si la velocidad está en J, la cantidad de movimiento también está en J. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Todo bien, ¿no? Muy bien. Hola, Josbel, ¿qué tal? Ujú. Bien. ¿Qué tal su definición matemática? Sí la entendí, pero sí, profe. Pero, uy, creo que se le fue el internet a Josbel. Estaba escribiendo y se le apagó la computadora. Bueno, bien. Vamos a continuar entonces. No sé, a mí no me llega el mensaje todavía. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Sí lo expliqué, lo expliqué. La cantidad de movimiento es la dificultad de llevar un cuerpo al reposo. Como te expliqué, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú ves un cuerpo, o sea, a ver, para que la cantidad de movimiento es la dificultad de llevar un cuerpo al reposo. Entonces, para que exista cantidad de movimiento, primero, ¿qué debería existir para que tú puedas llevar un cuerpo al reposo? Primero, a ver, ¿qué debería existir? Pues debería existir movimiento, ¿no? Si no, ¿cómo llevas un cuerpo al reposo si no hay movimiento? ¿Entiendes? Entonces, la medida de esa dificultad es la cantidad de movimiento. Por ejemplo, si de repente hay una de repente una carrera de ciclismo, ya, una carrera de ciclismo. Esta es la primera PPT de Cindy. Hay una carrera de ciclismo y en esa carrera de ciclismo yo te digo a ti, Josbel, ¿puedes frenar a cualquier ciclista? Entonces tú vas a ver que en esa carrera de ciclismo hay bicicletas grandes, bicicletas chiquitas, las chiquitas las manejan los niñitos y las grandes las manejan pues ya personas adultas. Entonces dime tú, ¿a quién, ¿a quién sería más fácil poder frenar? O sea, si yo te digo, a ver, tienes que frenar a cualquier ciclista, obviamente tú vas a frenar
a los chiquititos, ¿no? A las bicicletas chiquitas. ¿Y eso por qué? Porque es más fácil frenar que frenar a las bicicletas chiquitas. ¿Por qué? Porque tiene menor masa o también puede ser que porque sean chiquitas vayan con menor velocidad. Entonces, en conjunto tienen menor que, menor cantidad de movimiento. Tienen menor cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué es la cantidad de movimiento? Es eso, es la medida de la dificultad de poder llevar un cuerpo al reposo. Ahora, si de repente tú me puedes decir, no, profesor, pero si el cuerpo es muy lento, pero también depende de la masa, ¿sí o no? ¿Qué pasa si es un cuerpo lento, pero es un tanque? Entonces, frenar un tanque es complicado. A pesar de que es lento, tiene una gran cantidad de movimiento. ¿Por qué? Por la enorme masa que tiene. Entonces, la cantidad de movimiento depende de quién? De dos cosas, de la masa y de la velocidad. ¿Pero qué es? Me estás preguntando qué es. Como te vuelvo a explicar, es la dificultad, es la medida de la dificultad de poder llevar un cuerpo al reposo. Entonces, si tú frenas dos cuerpos, con uno de ellos te vas a cansar más. Con el que te canses más para frenarlo, para llevarlo al reposo, ese cuerpo tiene mayor cantidad de movimiento. Ya. Esa es la cantidad de movimiento. Justo acá dice, ¿qué es la cantidad de movimiento? Eso, es la medida de la dificultad de llevar una partícula hasta el reposo. Correcto. Ahí dice, profe, ¿es más difícil frenar un cuerpo que tenga mayor masa o mayor velocidad? Pues como te digo, depende de los dos. Depende de los dos. ¿Sí o no? Tiene que tener un poco de ambos. Profesor, pero ¿cuál es más? Si uno tiene de repente una velocidad de 5000 y uno tiene el otro tiene una masa de 5000, entonces, ¿cuál es mayor? Por eso, si tú quieres saber cuál es mayor, entonces tienes que multiplicarlo, pues. Tienes que multiplicarlo. Es que la cantidad de movimiento no depende de uno solo, no depende solo de la masa o solo de la velocidad, depende del producto. Si tú tienes dos cuerpos, ya uno grande, uno chiquito, ya tienes un cuerpo grande, un cuerpo de gran masa y un cuerpo de masa chiquita, y ya el cuerpo de mayor masa tiene poca velocidad y el cuerpo de poca masa tiene mayor velocidad. Y tú quieres saber cuál es más difícil frenarlo, tienes que multiplicarlo. Multiplica de ambos la masa por su velocidad. El producto que te salga mayor es el cuerpo es más difícil de frenarlo. ¿Entiendes? Es más difícil frenar al cuerpo que tenga un mayor producto. Justamente a eso se le llama cantidad de movimiento. Muy bien. Ahora vamos a ver la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento. A ver, dice, profe, pensé que el movimiento se medía solo con la velocidad. Existen varias cantidades de la medida del movimiento. La medida del movimiento tiene varias cantidades físicas, no solamente es una. Por ejemplo, la velocidad media es una medida del movimiento. Tenemos la rapidez media, la aceleración, son medidas del movimiento. La energía cinética es otra medida de movimiento. Todo lo que involucre al valor de la velocidad o qué tanto se mueve un cuerpo se llama medida de movimiento. Ya, todos ellos son cantidades que son medidas de movimiento, pero cada una te indica diferentes cosas. Por ejemplo, la velocidad media es una medida del movimiento que te indica cuánto se ha desplazado un cuerpo en un determinado tiempo. ¿Sí o no? Cada uno tiene diferentes formas, pues. Repito, la velocidad media te indica cuánto se ha desplazado un cuerpo en un determinado tiempo, ¿verdad? La velocidad te indica cuánto se desplaza en cada instante, ¿correcto? La energía cinética lo que te indica es cuánto trabajo neto ha realizado un cuerpo, porque la energía cinética en sí
sola no te interesa, lo que te interesa es la variación de la energía cinética. Entonces, un cambio de energía cinética a ti te indica cuánto trabajo neto has realizado sobre un cuerpo, viendo solamente el cambio de su velocidad. Entonces, obviamente, cada medida de movimiento te indica diferentes cosas. Y acá, ¿qué te indica? ¿Qué te indica la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento te indica que es otra medida de movimiento, te indica la dificultad, o sea, la medida de la dificultad de poder llevar una partícula o un cuerpo al reposo. Entonces, cada uno, ¿no? La masa sola, la masa sola no es la medida del movimiento. La masa de por sí sola, no. La masa de por sí sola es la medida de la inercia. Porque la masa sola te dice la dificultad de cambiar el estado, que no es lo mismo que llevar un cuerpo al reposo. Llevar un cuerpo al reposo es frenar un cuerpo hasta dejarlo en reposo. Cambiar el estado es simplemente, si está en reposo, dejarlo con movimiento, o si está con movimiento, cambiarle de dirección, o si está con, o sea, ese es cambiar el estado, es cambiarle la forma de cómo se está moviendo. ¿Entienden? Ujú. Bien. Ya, Jordan, el cuadro no dice gran cosa, solamente dice que si el cuerpo está en reposo, no hay cantidad de movimiento, pues. Obvio, no hay cantidad de movimiento porque está en reposo. Masa por velocidad, velocidad cero, no hay cantidad de movimiento. Y que lo que ya explicamos, ¿no? Que la velocidad y la cantidad de movimiento son vectores paralelos. Por lo tanto, tienen el mismo vector unitario. Eso es lo que significa el cuadro Jordan. Ujú. Bien, dificultad es una comparación entre uno y otro. No, no tiene que ver con fuerza, Josbel. Una dificultad no es una fuerza. Una fuerza es otra cosa. Una fuerza es una interacción entre cuerpos. Una dificultad, ¿para qué tú quieres, profesor? ¿Pero con qué comparo la dificultad? Con otra dificultad, pues. Las cantidades físicas se comparan con otras de su misma naturaleza. Tú no puedes comparar la dificultad con una fuerza. Profe, o sea, para una dificultad, ¿cuánta fuerza necesito? No, pues estás comparando papa con camote. O tú no puedes decir, para una dificultad, ¿cuánta energía necesito? Son diferentes unidades. Si tú quieres comparar la dificultad, lo tienes que comparar con otra dificultad. Por eso yo te estoy poniendo ejemplos, ¿no? ¿Qué es más difícil frenar? ¿No? De repente, cuando, cuando de repente Cristiano Ronaldo lanza un cañonazo al balón, o de repente cuando tu sobrinito patea su pelota de vinibol. Entonces, ¿cuál es más difícil frenar? Entonces, tú ahí, si quieres comparar, tienes que comparar dos naturalezas o sea, dos cantidades de la misma naturaleza. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú compares, siempre tienes que comparar lo mismo, la misma naturaleza. Tú no puedes decir cuánta fuerza voy a necesitar para frenar algo. No, pues porque son diferentes, estás mezclando papa con camote. Entonces, si tú comparas eso, ¿no? Ya, ¿cuál freno? Ya, obviamente es más difícil frenar el cañonazo de Cristiano Ronaldo. Ya, listo. Entonces, eso tiene más que, más cantidad de movimiento que frenar el cañonazo que lanza tu sobrinito con su pelota vinibol. ¿Te das cuenta? Ujú. Bien, eso, claro, ustedes creo que no han estudiado cantidad en lo que es análisis dimensional, pero justamente las cantidades siempre se comparan con una de su misma naturaleza, no se pueden comparar con otras de otra naturaleza. ¿Ya? Bien, tenemos acá la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Cantidad de movimiento de un sistema de partículas.
tenemos un conjunto de partículas. Si tenemos sobre un sistema varias partículas, todas con diferentes velocidades, entonces obviamente cada partícula tiene su propia cantidad de movimiento. Pero cuando yo quiero la cantidad de movimiento de un sistema, la cantidad de movimiento de un sistema, pues yo tendría que sumar todas las cantidades de movimiento. Muchas veces es incómodo trabajar con cantidades de movimiento de, de cada una de las partículas. Por ejemplo, cuando uno hace el estudio de la teoría cinética de los gases, tienes que analizar la cantidad de movimiento de un sistema, ¿verdad? No podrías analizar la cantidad de movimiento de cada uno de las partículas que conforman o de las moléculas que forman el gas. Olvídate, sería demasiado difícil. Lo que se hace es tomar un promedio, ¿ya? Igual ocurre cuando se estudia en electrodinámica y se quiere analizar la cantidad de movimiento de las cargas de los electrones en un metal. Entonces, obviamente, no se puede trabajar con la cantidad de movimiento de solamente una partícula cuando tienes un conjunto muy grande de partículas. Entonces, ahí es donde se trabaja con la cantidad de movimiento de un sistema. Claro que la cantidad de movimiento de un sistema, idealmente nosotros lo definimos de esta manera. O sea, si tú tienes la cantidad de movimiento de un sistema, es como que hayas tenido la suma vectorial de todas las cantidades de movimiento de cada una de las partículas que forman un sistema. Entonces, simplemente de esa manera sería una cantidad de movimiento. Ajá. A ver, dice, si la cantidad de movimiento es la dificultad, ya, de llevar un cuerpo hacia el reposo, el vector no tendría que ser antiparalelo a la velocidad. No, porque tú no estás midiendo con una fuerza. Lo que te indica a ti algo, o sea, el vector cantidad de movimiento, una cantidad física general, cualquier cantidad física general, se define con dos cosas. No sé si se han dado cuenta. Primero, cuando alguien te explica qué es una cantidad física, ya sea trabajo, ya sea de repente energía cinética, ya sea potencia, ya sea fuerza. Primero, el profesor te va a explicar dos cosas, ¿ya? Que van por separado, ¿entiendes? Por eso yo siempre lo pongo por separado. Primero, ¿qué naturaleza es? Primero, su naturaleza, ¿ya? Cuando alguien te explica algo, primero te va a poner su naturaleza. Tú vas a leer cualquier libro, cualquier cosita, primero van a poner su naturaleza. Entonces, ustedes solamente conocen dos naturalezas, ¿ya? Te va a poner o es escalar o es vectorial, ¿sí o no? Eso es aparte, ¿ah? Que no tiene, o sea, no, eso es para las partes operacionales, que si vas a usar el cálculo vectorial o vas a tener que utilizar solamente el cálculo algebraico, nada más. Eso es para saber eso. Lo segundo, lo segundo es en sí su concepto. O sea, ¿qué te indica? ¿Entiendes? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la fuerza, yo que comencé diciendo, es una cantidad física vectorial. Ya, ese es uno. Segundo, ¿qué nos indica? Nos indica la interacción entre dos cuerpos. O sea, ¿qué nos indica? ¿De acuerdo? O de repente cuando hablas del trabajo, ¿no? Trabajo, cantidad física escalar. ¿Qué nos indica? Nos indica la transferencia de energía de un cuerpo. La potencia, cantidad física escalar. ¿Qué nos indica? Nos indica la rapidez de un determinado trabajo. Ya. Cantidad de movimiento, cantidad vectorial. ¿Qué nos indica? Nos indica la dificultad de llevar un cuerpo al reposo. Lo que nos indica, lo que nos indica, no te dice hacia dónde va. ¿Me entiendes? La naturaleza
es lo que te dice si va a tener dirección o no va a tener dirección. Profesor, ¿y cómo saber hacia dónde va? Para tú saber hacia dónde va, lo que necesitas es la operación matemática. Por eso, cuando tú decías velocidad media, ¿tú cómo sabías que la velocidad media es paralelo al desplazamiento? Porque la velocidad media tú la escribes como desplazamiento sobre tiempo. Entonces tú haces tu análisis, ¿no? Como ya estudiado vectores, tú dices, allá. Quiere decir que como el tiempo es mayor que cero, conclusión, la velocidad media es paralelo al desplazamiento. O cuando estudiemos la fuerza eléctrica de repente, ¿no? O la fuerza magnética. Estudias la fuerza magnética, entonces en la fuerza magnética, por ejemplo, cuando estudiemos, vamos a colocar esto, ¿no? Fuerza magnética es una carga que puede ser positiva o puede ser negativa. Y por un producto vectorial, velocidad, campo. Entonces, al margen de que sea el concepto y de la naturaleza, a ti en la operación ya te van a decir hacia dónde va. Si es un vector, hacia dónde va. Porque las herramientas matemáticas en sí van a caer por su propio peso. Entonces, acá, ¿qué tú qué puedes decir? Ah, la fuerza magnética va a ser perpendicular a la velocidad y también va a ser perpendicular al campo magnético. ¿Por qué? Porque es un producto vectorial y el producto vectorial es perpendicular al plano. Pero va a ser paralelo al producto vectorial, depende. Si la carga es positiva, serán vectores paralelos. Si la carga es negativa, serán vectores antiparalelos. Pero todo eso ya no se te va a enseñar. Simplemente lo vamos a colocar con su demostración respectiva, obviamente, y al momento de colocarlo, ya uno solo va a graficar su dirección, su sentido, hacia dónde va. Entonces, cuando a ti te dicen, por ejemplo, la cantidad de movimiento es la dificultad de llevar un cuerpo al reposo, ya está bien, es la dificultad, todo, ¿no? Ya listo. Ya entendiste que para que tú tengas una idea, un concepto de cantidad de movimiento es una dificultad. Pero no te imagines en este momento a una fuerza en oposición. Lo que tú tienes que tener es el valor, primero, la dificultad. Una vez que tienes la dificultad, recién dices, a ver, ¿y yo cómo sé qué cuerpo tiene cantidad de movimiento? Tiene ese cuerpo está en movimiento, entonces ese cuerpo tiene cantidad de movimiento. Como ese cuerpo depende de quién, de la masa, su cantidad de movimiento depende de la masa y de la velocidad, entonces la masa nunca va a ser negativo. Por lo tanto, la cantidad de movimiento tendrá que tener la misma dirección de la velocidad. Entonces, un cuerpo con cantidad de movimiento tiene la dirección y sentido, o sea, esa cantidad de movimiento tiene la dirección y sentido de la velocidad. ¿Pero qué te indica? Ah, te indica una dificultad. Ya, son cosas que de repente son diferentes, como tú lo analizas, pero tenemos que ir llevándolo de esa manera, ¿correcto? Tenemos que ir analizándolo un poco de esa manera. Por eso todo va de la mano. Por eso todo va de la mano. Ya. Repito, cuando yo digo dificultad de llevar un cuerpo al reposo, yo no estoy diciendo que que tienes que aplicar tú una fuerza en sentido contrario para frenarlo, sino simplemente una dificultad, tómalo sin dirección, sin sentido, sino una medida, una comparación. Aquel que tenga mayor dificultad tiene más cantidad de movimiento. Pero si quieres saber la dirección y sentido, analízalo vectorialmente. La dirección y el sentido va, pues, en dirección y sentido ¿de quién? De una velocidad. En este caso, para un sistema, la cantidad de movimiento sería del sistema el producto de la masa por la velocidad de cada una de las partículas formadas por el sistema. Pero obviamente, tener en cuenta de que cada una de ellas lleva una determinada velocidad. Entonces, quiere decir que como la velocidad es un vector, la suma es vectorial. ¿Por qué hay que tener en cuenta eso? Porque en muchas situaciones vamos a tener de repente, vamos a tener de repente una cantidad de movimiento de esta forma. Un vector cantidad de movimiento que vale 3.
perpendicularmente un vector de cantidad de movimiento que vale 4. Entonces, lógicamente, tú vas a trazar tu vector cantidad de movimiento que vale 5, pues, ¿no? Que es, se puede decir, la cantidad de movimiento resultante, 5. Entonces, es importante que tú tengas en cuenta que es un vector, que no es un escalar. Por lo tanto, cuando tú quieras resolverlo, dirección y sentido, ¿m? La cantidad de movimiento siempre será paralela a la velocidad. ¿Es una pregunta o es una respuesta? Porque si es una respuesta, tienes razón. Es lo que hemos dicho hace rato, que la cantidad de movimiento es un vector paralelo a la velocidad. Siempre. Para que sea antiparalelo, John, la masa tendría que ser negativo. ¿Me entiendes? Entonces, la cantidad de movimiento es un vector paralelo a la velocidad. Es un vector paralelo a la velocidad. Siempre, profesor, que o sea, estás dudando de mí. Te estás dudando de lo que te estoy diciendo. Siempre, pues tiene que ser siempre. ¿Ya? No, profesor, que yo voy a encontrar una masa negativa, que yo, la antimateria, ¿no? No, pues no te rayes tampoco. ¿De acuerdo? La cantidad de movimiento siempre es paralelo a la velocidad. Siempre. ¿Ya? Muy bien. Ahora hablemos del impulso. ¿Qué es el impulso? Para empezar, el impulso es una cantidad física vectorial, o sea, también es un vector. Tiene dirección, tiene magnitud, tiene sentido, es un vector. ¿Está bien? Ahora, ¿qué te indica el impulso? Primero, cuando tú hablas de impulso, tienes que entender que el impulso tiene que ver con el, primero, con el efecto que produce una fuerza, ¿ya? El impulso tiene que ver con el efecto que produce una fuerza. No te me captura un segundo la pantalla anterior. A ver, tómala ahí, tómala ahí. Chévere, Angie, muchas gracias. Bien, entonces, como decimos, el impulso es una cantidad vectorial, ¿no? Primero, ya, primero enmarcamos eso. O sea, desde que los chicos dicen ya es una cantidad vectorial, ah, profe, va a tener dificultad para las operaciones. Eso es lo que algunos me dicen, ¿no? Porque como es un vector y no es un escalar, entonces para tener que operarlo, tenemos que tener su hijo acá, o tenemos que operar utilizando el método del paralelogramo, las reglas que hemos utilizado en vectores, pues, ¿no? Etcétera. Bien, entonces, lo segundo es que cuando tú hablas de impulso, impúlsame, por favor, dicen. Impulsar es cambiar el estado de un cuerpo, ¿ya? Cambiar el estado de un cuerpo. Profesor, pero eso hace una fuerza cambia el estado de un cuerpo. Efectivamente, una fuerza cambia el estado de un cuerpo. Claro que sí. Profe, entonces el impulso es la fuerza. Hasta ahí podríamos decir que sí, porque la única capaz de cambiar el estado de un cuerpo es la fuerza, ¿ya? Pero segundo, no solamente va a depender de la fuerza. O sea, no solamente va a depender si la fuerza es de 20 newton a la derecha o de 50 newton hacia arriba. No. Además va a depender de cuánto tiempo actúa la fuerza. Porque no es igual que a ti, por ejemplo, te apliquen una fuerza de 20 newton durante un segundo que te apliquen una fuerza de 20 newton durante un minuto. El efecto va a ser diferente. Y lo cierto es que luego de esa aplicación de esa fuerza durante ese tiempo, el cuerpo ya no va a ser el mismo. Porque, como tú sabes, una fuerza, por la primera ley de Newton, cambia el estado de un cuerpo.
Pero lo que la primera ley de Newton no nos dice es qué ocurre cuando esa fuerza actúa mucho tiempo o poco tiempo. Entonces, ¿qué es el impulso? El impulso es la medida del efecto acumulado en el tiempo durante la acción de una fuerza. Es como que una cantidad física más completa para poder ver un resultado más detallado. Porque, como te digo, una cosa es de repente que tú apliques una fuerza durante un instante. A veces es mejor, por ejemplo, en el caso de patear el balón, ¿no? Cuando tú pateas el balón, lo mejor es que de repente el pie, bueno, yo no soy futbolista profesional, pero no sé si lo mejor es que de repente el pie tenga un poco contacto con la pelota, para que de repente el cambio sea brusco. Aunque de repente puede ser que si el pie está con más tiempo de contacto con la pelota, puede ser que tenga otro efecto, de repente le hace girar, ¿te das cuenta? Entonces, obviamente, el tiempo influye mucho. Entonces, el impulso, el impulso tiene que ver con el efecto que al final ha producido una fuerza actuando sobre un cuerpo durante cierto tiempo. ¿Qué dice John? Profe, entonces la fuerza solo va a estar por un tiempo y luego no actúa sobre el cuerpo. Claro, pues durante el tiempo que te va a dar el problema, ¿no? Por ejemplo, cuando tú pateas un balón, que cuando tú pateas el balón, se supone que la fuerza actúa solamente durante el tiempo que tu pie está en contacto con el balón, ¿no? O cuando tú pateas un balón, que tu pie se va con la pelota hasta el arquero y el arquero agarra la pelota y con todo y pie. No, o sea, no. Obviamente, el efecto que le ha producido de repente esa fuerza ha sido dependiendo de cuánto tiempo ha estado la fuerza ahí. Entonces, una fuerza en sí es cantidad que nos indica el cambio de estado de un cuerpo, ya. O mejor dicho, cantidad física que nos indica, pues, eh, que es aquella capaz de modificar el estado de un cuerpo. Es la capaz de modificar el estado de un cuerpo. Pero ¿en cuánto tiempo? Pues eso es lo que lo va a ver el impulso. ¿Mm? Oscar dice, una vez metí gol con pelota, arquero y todo. Ah, claro, claro, pero en sus videojuegos, ¿no? O sea, en PlayStation. Bien, entonces, unidad, unidad. La unidad es el Newton segundo. Newton segundo, porque es el efecto de ambos, de la fuerza y el tiempo. ¿Mm? Dice, ¿se puede decir que el impulso también es la transferencia de cantidad de movimiento? Allá, esa es interesante esa pregunta. Lo que pasa es que nosotros vamos a ver justamente una demostración ahí donde vamos a asociar el impulso con la transferencia, con la variación de la cantidad de movimiento. Ya, pero sí, eso es válido lo que dice Samuel, ya, eso es válido. Eso lo vamos a ver con el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, pero sí, nos adelantamos y decimos que sí. El impulso es una transferencia de cantidad de movimiento. Lo que pasa es que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, ¿no? Entonces quiere decir que si esa cantidad cambia en un cuerpo es porque ha habido un efecto acumulado de la fuerza en el tiempo. Por lo tanto, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Si hay una variación de una cantidad de movimiento, es porque ha actuado un impulso. A ver qué dice Jobel. Profe, la cantidad de movi no tiene nada que ver con la fuerza en un libro. Vi que para entrar en un tema parten de fuerza de acción y reacción entre dos partículas y luego reemplazan masa, aceleración y luego reemplazan la definición de A. No entendí nada de lo que dijiste. A ver, vamos de nuevo. A ver, la cantidad de movimiento.
no tiene nada que ver con la fuerza en un libro, ¿ya? Con la fuerza en un libro. Cantidad de movimientos no tiene nada que ver con la fuerza. No, pues la cantidad de movimientos no tiene nada que ver con la fuerza, eso sí. Ya, en un libro vi que para entrar en un tema parten de fuerza de acción y reacción entre dos partículas, ¿ya? Luego reemplazan y luego reemplazan dos veces entonces la definición de A. Ah, ya. Este, ya te entendí. Lo que pasa es que tú estás haciendo la demostración, claro, la demostración de la conservación de la cantidad de movimiento en los choques. Claro, eso está en casi todos los libros. Este, no sé si has leído el Michel Valero, ahí lo demuestran bonito. Pero ese es para explicar la conservación de la cantidad de movimiento en un choque, Josville, ¿no? Ahí parten de la tercera ley de Newton, ¿no? Fuerza de acción igual a menos fuerza de reacción, ¿no? Entonces ahí le ponen M por A a cada uno y luego de ahí demuestran que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque, ¿no? Claro, está bien, está bien. Eso es en choques, eso es en choques, ¿no? Qué bueno que tengas esa demostración o que hayas estudiado esa demostración, ya, pero el detalle es que, bueno, que esa demostración a ti no te dice que es una cantidad de movimiento, pues sino, o sea, simplemente estás demostrando una conservación de cantidad de movimiento en un sistema que se llama choques, ¿no? Los choques. No, no, ya sabía, justamente por eso era que estamos yendo por partes, ¿no? Eso cumple solo cuando es un choque elástico, no, eso cumple en cualquier tipo de choque, ¿ya? Eso cumple en cualquier tipo de choque. Pero nos estamos adelantando, ¿ya? Nos estamos adelantando. Ya, chicos, no, eso cumple en cualquier tipo de choque, César. Mejor dicho, lo que puso Joel todavía no le hagas caso, porque este, eso recién lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Ujú. Impulso para una fuerza constante. A ver, como el impulso es el efecto acumulado en el tiempo durante la acción de una fuerza, la fuerza puede ser de dos tipos, ¿no? Una fuerza constante o una fuerza variable. Para una fuerza constante es fácil. Fuerza acumulada en el tiempo genera un impulso. Entonces, si la fuerza no actuara en ningún tiempo, no habría un efecto acumulado, o sea, no habría impulso. Y si no habría fuerza, tampoco habría impulso. Por eso es un producto. El producto te indica que si uno de ellos es cero, todo es cero. Entonces, el impulso es el vector fuerza por la cantidad de movimiento, perdón, por la variación del tiempo. Pero si te das cuenta, el tiempo nunca puede ser negativo, pues, ¿no? El tiempo nunca puede ser negativo. Entonces, como el tiempo no es negativo, ¿a qué concluyes? Concluyes que el vector impulso es paralelo al vector fuerza, ¿ya? Obviamente todo tienes que hacerlo según el sistema internacional. Fuerza en Newton, el vector unitario del impulso es verdad, es igual al vector unitario de la fuerza, ¿ya? Cuando, a veces cuando uno ya observa esta ecuación, uno ya se tiene que dar cuenta de eso, ¿ya, chicos?
Muy bien. ¿Qué es el impulso? El impulso es el resultado, ya, el resultado, mide el resultado de una fuerza que ha actuado durante cierto tiempo. Ese es el impulso. Por ejemplo, si tú estás sentado en un columpio y tú le dices a tu papá, papá, impúlsame. Entonces, ¿tu papá qué va a hacer? Te va a empujar, ¿sí o no? Profesor, pero ahí que tiene que ver el tiempo. Lo que pasa es que tiene que ver cuánto tiempo te empuja, pues, ¿no? O cuánto tiempo hace contacto sus manos en el columpio para poder empujarte. Entonces, una vez que la fuerza ha actuado durante cierto tiempo, sí o no que tu estado ya no es el mismo, correcto, porque tú estabas de repente sentado en el columpio, pero una vez que a ti te han impulsado, ahora tu estado es de repente otro. No sé, estás ya casi volando, ¿no? Etcétera. ¿Ya? O por ejemplo, mira, justo lo que puso Oscar, Oscar puso el péndulo de Newton, ¿no? Por ejemplo, ese es otro ejemplo, ¿no? De el efecto que produce una fuerza en el tiempo, ¿ya? Por decir de repente, cuando tú estás jugando partido y te dicen, pégale en prima, ¿no? O pégale en una, ¿sí o no? Cuando estás jugando partido, no dicen, pégale en prima, pégale en una, en one nomás. Ya, lo que hace es justamente, el balón está en un estado, y tú lo que haces es golpear el balón, pero no te dicen que le des con el pie como una cucharita al arquero, porque si el pie va como una cucharita al arquero, ya, o sea, como si le estuvieras llevando la boquita, ¿no? La pelota, obviamente eso va a tener otro efecto. Y otro efecto sería, pues, que la fuerza de repente sea de gran cantidad, pero en corto tiempo, ¿no? Como para poder sorprender de repente, ¿no? Entonces, justamente el impulso mide eso, mide, vamos a llamarlo así, un antes y un después, un resultado, un efecto que ha pasado cuando una fuerza ha actuado un tiempo sobre el cuerpo. Entonces, te mide el efecto acumulado. Ahora, el efecto puede ser diferente, ¿no? Puede ser diferente. Por ejemplo, de repente, a ti te pueden de repente poner un impulso, te sale un impulso de 20 newton segundo y otro impulso que también te salió 20 newton segundo, pero lo has obtenido de diferente forma. Uno de repente ha sido con una fuerza de 20 newton en un segundo y el otro ha sido con una fuerza de 2 newton durante 10 segundos. Al final el efecto ha sido el mismo. Al final el efecto ha sido el mismo, porque de repente, claro, en uno de menos tiempo, el otro en más tiempo, pero con uno con más fuerza, con otro con menos fuerza, al final el efecto ha sido el mismo. De repente el balón ha quedado desinflado con ambos efectos. Ambos son 20 newton segundo, pero la diferencia es que en uno ha ido menor fuerza con más tiempo, el otro ha ido más tiempo con menos fuerza. Al final de cuentas, acá lo que te mide es el efecto que se ha acumulado durante la acción de esa fuerza en ese tiempo. Ajá. Ah, claro, ese es el disparo, ¿no? De Roberto Carlos. Ese sea una fuerza sobre el cuerpo. Claro, pues no va a ser otro tiempo, tiene que ser el tiempo durante el cual la fuerza está actuando sobre el cuerpo. Claro.
Muy bien. Impulso para una fuerza variable en magnitud, ¿ya? Por lo general, las fuerzas impulsivas son variables. Profesor, ¿qué es una fuerza impulsiva? Tú de repente has escuchado hablar eso, ¿no? Profesor, mi tóxica es impulsiva. O sea, ¿qué tienes tú por impulsiva? Una, de repente, una fuerza impulsiva es aquella fuerza que de un momento a otro apareció, ya, así de la nada. Por ejemplo, imagina que Oscar esté caminando por la calle, ¿no? Tranquilamente, y de pronto le cae un fierrazo. Ah, esa fue una fuerza impulsiva. Fue una fuerza violenta que apareció de un momento a otro y desapareció. O sea, ¿no? O de repente, justamente el disparo que hace Roberto Carlos, ¿no? Es una fuerza impulsiva, es una fuerza que actuó solamente un momento, pero fue de gran intensidad y de corta duración. O por ejemplo, en una explosión, ¿no? De repente estás escuchando la clase, de un momento a otro explota tu cabeza. ¡Plum! Fuerza impulsiva, ¿te das cuenta? De un momento a otro, violenta, de corta duración. ¿De acuerdo? Es como cuando de repente, ¿no? Más o menos para que lo relaciones, ¿no? Estás tranquilo caminando con la tóxica y de un momento a otro, ¡pum! Te mete un cachetadón. Ah, porque eres impulsiva. ¿Ah? Porque eres impulsiva. O sea, fue una acción, ¿te das cuenta? Entonces, las fuerzas impulsivas, por lo general, son fuerzas variables. ¿Por qué? Porque son fuerzas que suben y bajan de un momento a otro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, esto duró un tiempo de T1 a T2. Pero fíjate el comportamiento de la fuerza en el tiempo. La fuerza no ha ido aumentando así bonito, 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 y luego le disminuyó bonito, bonito. Fue una fuerza que de la nada apareció ¡blup! Y desapareció. Y obviamente llegó un tiempo en el cual obtuvo su máximo valor. ¿De acuerdo? Para yo calcular el impulso de esa fuerza, lo que debería hacer es calcular el área. Lo que debería hacer es calcular el área. Entonces, el impulso sería la suma de todos los pequeños impulsos producidos en cada instante. ¿Cómo es eso, profesor? Ah, ya, lo que pasa es que lo que nos está explicando ahí es que acá, para que tú calcules ese impulso, tendrías que utilizar la sumatoria de Riemann. Sumatoria de Riemann, profesor. ¿Qué es eso? Ah, el matemático Riemann, antes de las integrales, lo que hizo fue poder calcular ese tipo de áreas, pues. Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Lo que pasa es que lo que hacía Riemann era seccionar en varios rectangulitos, varios rectangulitos. Entonces, obviamente, si tú formas acá varios rectangulitos, estos rectangulitos formados, ¿ya? Acá está una fuerza, de repente F1, multiplicada en un pequeño tiempo, ¿no? T1.
fuerza F2 en un tiempo T2, fuerza F3 en un tiempo T3, y así sucesivamente, ¿no? Profe, ¿cuántos rectangulitos? Para que pueda cubrir todo el área tendrían que ser infinitos, pues. Cuanto más cantidad es mayor, es mejor. La idea es tratar de formar rectangulitos chiquititos que formen, que al final completen, con puro rectangulito completen todo el área. Profesor, pero va a sobrar unos triangulitos así como que van a estar sin completar. Entonces, complétalo con más rectangulitos, pues, chiquititos, ¿no? Hasta que tú ya no percibas, hasta que tú ya no percibas, pues, definitivamente dónde está, ¿no? Cuál es, ¿no? O sea, entonces, como son infinitas fuerzas, F1 por T1 más F2 por T2 más F3 por 3, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú calculas todo eso, al final esto te sale el área de todo. Por eso se dice acá, el impulso sería la suma de todos los pequeños impulsos producidos en cada instante. Como yo te expliqué, te pregunté la vez pasada, ¿qué es para ti un instante? No sabemos ni responder, ¿no? Un instante es ahora, pero ahora ya no es un instante, pues eso era, eh, eso fue después de un instante, o sea, ¿qué es un instante? Ahorita, profesor, no, ya pasó ya. Un instante es en un momento determinado, ¿verdad? Entonces, en ese momento hay un impulso, porque es una fuerza. En ese momento la fuerza tiene un cierto valor, pero en el siguiente instante en cada instante hay diferente fuerza, porque es una fuerza variable. Entonces, tú calcularías el impulso en cada instante. Y si calculas el impulso en cada instante, al final esto se completaría todo el área. Entonces, por eso decimos que el impulso sería la suma de todos los pequeños impulsos producidos en cada instante. El impulso al final sería el área. Lo vamos a acompañar con un vector unitario. No olvides que una fuerza impulsiva es aquella fuerza de gran intensidad y de corta duración. Gran intensidad y corta duración. ¿De acuerdo? Gran intensidad y corta duración. Entonces eso sería para una fuerza variable. Un ejemplo de fuerza impulsiva, como te digo, es cuando pateas un balón, de repente cuando en una explosión, en un disparo, en un golpe de brusco, esa es una fuerza impulsiva. Ahora, lo que sí, perdón, Josbel no, Steven, nosotros ahora no estamos capaces, no estamos en la capacidad de poder calcular este tipo de área, pues. No te puedo poner una, no te puedo decir calcúleme el impulso ahora, porque no estamos en la capacidad todavía de hacer esto. Tendrías que tener la ecuación y tendrías que aprender un poquito de integrales, ¿no? Profesor, entonces, ¿para qué me enseña? ¿Por qué te enseño? Porque las figuras que se van a formar no van a ser justamente este tipo de gráficas reales de fuerzas impulsivas, sino se van a formar gráficas conocidas. Por ejemplo, ¿no? Tratando de asemejar a lo real, podrían colocar la gráfica de repente de un triangulito, ¿no? Entonces te dice, es una fuerza impulsiva que actuó de 2 a 2,2 segundos, o sea, en 0,2 segundos. Y la fuerza tomó su máximo valor, de repente fue de 100 newton. Entonces, obviamente, ¿tú qué haces? Calculas el área, ¿no? Calculas el área, ¿no? Y dices, yo quiero saber el impulso. Entonces el impulso sería la base, que es 0,2, por la altura, que es 100 sobre 2. 0,2 por 100, eso es 20, entre 2 sale 10. El impulso me salió 10. El impulso me salió 10 newton segundo. Entonces,
esta fue una fuerza variable, que ha actuado durante 0,2 segundos, de 2 a 2 a 2,2, ¿no? Y el valor máximo de la fuerza fue 100, entonces el impulso vale 10. Solo tendría que calcular el área, ¿no? Nada más. Entonces el área será dato. En algunos casos es dato, Edson, y en otros casos te ponen áreas de figuras ideales. ¿Me entiendes? O sea, lo más seguro es que te puedan poner pues un triangulito, ¿no? Que más o menos explica cómo la fuerza va aumentando y luego va disminuyendo. ¿De acuerdo? Profesor, y si me ponen un rectángulo, entonces no es una fuerza impulsiva, pues. Entonces sería una fuerza ¿qué? Una fuerza constante. Pero también cumple. Pero lo que pasa es que eso tú lo sabes porque tú has estudiado gráficas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de gráfica, velocidad-tiempo, aceleración-tiempo? Estas gráficas yo te comenté que no solamente se aplican al movimiento de la cinemática, nada más, no es solamente el estudio de la cinemática, sino se aplica en todo el curso. Por eso es que tú también tienes gráfica de fuerza-posición por el trabajo, ¿no? Eso es fuerza-tiempo, por el impulso. Vamos a ver otras gráficas también, que obviamente ya no son temas de gráfica, sino son temas que uno ya lo puede deducir, ¿no? Por ejemplo, si de repente a ti te ponen una fórmula, ¿no? Te ponen una fórmula, carga es igual, intensidad por el tiempo, entonces el profesor no te va a explicar, oye, esto tú lo puedes hacer, acá pones la intensidad, acá pones el tiempo, y por si acaso el área, ¿qué te va a dar? La carga, porque eso tú estás viendo que el producto de la intensidad por el tiempo es el área, o sea, eso tú lo estás viendo. Entonces, el tema de gráficas, obviamente, pues tú lo puedes deducir. Cada tema puede tener su propia gráfica. Cada fórmula, hasta la segunda ley de Newton, cualquier fórmula puede tener su gráfica. Cualquier. Lo que pasa es que nosotros trabajamos generalmente esto cuando las cantidades son variables, que es lo recomendable, ¿no? En este caso, una fuerza es variable, nos conviene hacerlo por gráfica. La otra manera sería hacerlo por rima, ¿no? Multiplicar la fuerza en cada instante por cada tiempo, pero olvídate, nunca acabamos. El tema en sí es hablar acerca de una fuerza media. Mira, si yo calculo el área, si yo calculo el área producido por esta fuerza en un tiempo de T1, T2, me da un impulso, ¿sí o no? Pero dime una cosa, ¿y qué pasaría si aplicamos una fuerza en el mismo tiempo y me sale la misma cantidad de área? No sé si más o menos entiendes la jugada. ¿Qué está haciendo, profesor? Estoy colocando dos figuras diferentes en el mismo tiempo. O sea, quiere decir que si para esto pasó un tiempo delta de t, para esto también pasó delta de t. ¿Me entiendes? Quiere decir que si acá el impulso fue 20 newton segundo, o sea, el área, ¿no? Acá el impulso también es 20 newton segundo, newton por área, newton segundo, el área. En otras palabras, estas áreas son iguales. Pero hay algo que no va a ser igual, es la fuerza, ¿no? La fuerza comienza siendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta que llega a su valor máximo.
¡lum! Llega a su valor máximo y luego tú desaparece otra vez se hace cero. En cambio, esta fuerza no. Esta fuerza en todo momento fue lo mismo. Si acá su valor máximo llegó de repente a 25, acá siempre fue 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, ¿qué es lo que usted nos quiere enseñar acá? Lo que te quiero enseñar yo es que entiendas qué es una fuerza media. ¿Qué es una fuerza media? Una fuerza media, ¿entiende? Ya, por favor, grábate esto. Una fuerza media no es una fuerza real. Es una fuerza que reemplaza a toda una fuerza variable. ¿Me entiendes? O sea, ¿tú me puedes decir el valor de una fuerza variable? No. ¿Por qué? Porque es variable, pues. Yo sé que puede ser 0, puede ser 5, puede ser, etcétera. Te puedo decir su valor máximo de repente, ¿no? Pero no te puedo decir el valor de una fuerza variable porque es variable, pues no, o sea, depende, es variable. Puedes pedir un valor cuando es variable. Pero yo te puedo decir una cosa. Yo te quito tu fuerza variable y a cambio te doy una fuerza constante. Pero obviamente las condiciones son las siguientes. Yo te quito tu fuerza variable y te doy mi fuerza constante. Pero a cambio, tiene que producir el mismo impulso en el mismo tiempo. ¿Entiendes? Tiene que producir el mismo impulso en el mismo tiempo. Entonces, cuando por la calle alguien a ti te pregunte qué es una fuerza media, tú vas a responder lo siguiente. Una fuerza media es aquella fuerza que reemplaza una fuerza variable, que produce el mismo impulso en el mismo tiempo. Esa es una fuerza media. Entonces la voy a colocar por acá. Digo, esto pasó en un tiempo delta de t, mismo tiempo. Entonces escribo acá. Una fuerza media, Fm, es aquella fuerza constante que produce igual impulso que la fuerza variable en el mismo tiempo. ¿Y cómo yo calculo una fuerza media? Mira, ¿cómo yo calculo una fuerza media? Lo vas a calcular de esta manera. Tú sabes que el impulso es el área, pero también el impulso lo vas a calcular como el área que está acá, que es la base por la altura, o sea, la fuerza media por el tiempo. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, una fuerza media, una fuerza media es aquella fuerza que reemplaza a una fuerza variable. ¿Me entiendes? Profesor, una pregunta, ¿y por qué es necesario conocer esa fuerza media? Por ejemplo, ¿alguna vez de repente ustedes han hecho el análisis de un choque entre los carros? Ahí no hay una fuerza, ahí hay una fuerza media. ¿Por qué? Porque el choque que se ha producido es con una fuerza impulsiva, pues. O sea, al comiencito, cuando recién estaban tocándose, era de repente una fuerza de pequeñísima, luego aumentó y luego se hizo otra vez cero después del choque. Entonces, cuando el periodista dice, acá hubo una fuerza media de 10.000 newton. No te está diciendo que la fuerza en todo momento ha sido 10.000 newton, es una fuerza media. Pero esos 10.000 newton en el mismo tiempo produce el mismo efecto que esa fuerza variable. Entonces, en muchos problemas, a ti te van a pedir calcular la fuerza media. ¿Y cómo vas a calcular tú la fuerza media? Pues simplemente
el impulso que se ha producido lo vas a dividir entre el tiempo, nada más. Profe, una fuerza media no es igual que una fuerza variable. Una fuerza variable es una fuerza que cambia. Una fuerza media es una fuerza constante que produce el mismo efecto que la fuerza variable, pero no es lo mismo, pues. Si fuera lo mismo, entonces ¿para qué hago el cambio? ¿No? Entonces, para qué hago el cambio? No es lo mismo. Una fuerza variable es aquella que cambia, tiene desde mínimo hasta máximo, ¿no? Esta sería su gráfica. Sería la gráfica de una fuerza media. ¿Qué hace la fuerza media? Reemplaza la fuerza variable. ¿Ya? ¿Son iguales? No, pero el efecto que produce es el mismo. El efecto que produce es el mismo en el mismo tiempo. ¿Hay otra forma de calcular la fuerza media sin gráfico? Solamente teniendo el impulso, pues. Pero, claro, si hay otra forma, eso lo vamos a ver con el teorema. Lo que pasa es que si tú tienes el impulso, puedes calcular la fuerza media. ¿Sí o no? ¿Te has dado cuenta que para tener la fuerza media, qué tienes que tener? El impulso y el tiempo, nada más, ¿sí o no? ¿No? Nada más. ¿Sí o no, John? Para tener la fuerza media, ¿qué necesitas? El impulso y el tiempo. Entonces, tú me vas a decir, profesor, ¿pero hay alguna otra forma de calcular el impulso que no sea con el área? Sí, hay otra forma, lo vamos a ver un rato. Es con la cantidad de movimiento. ¿Mm? ¿Qué dice José? Dice, se podría decir que tienen el mismo resultado con diferentes formas. Unas variables, otras constantes, pues, ¿no? Profe, Eh, esto se puede utilizar en otros temas, por ejemplo, en un ejercicio donde me convenga trabajar con una fuerza media en vez de una fuerza variable. Claro, lo que pasa es que generalmente nosotros trabajamos con fuerzas medias. No sé si te has dado cuenta, casi siempre trabajamos con fuerza media, sino que acá lo que estamos haciendo es verificar de dónde sale esa fuerza media. No toda la fuerza es constante, pues, ¿no? No todas las fuerzas son constantes. Por ejemplo, cuando te dicen a ti, en un tema de trabajo, ¿no? O energía, se dispara un proyectil, ingresa una madera y luego se frena. Si entró con cierta velocidad, luego se frenó avanzando 10 centímetros, ¿cuál es la fuerza media que ejerció la madera? Es la pregunta. Entonces tú haces tu teoría, ¿no? Trabajo de las fuerzas no conservativas, aplicas energía cinética final, energía cinética inicial, ya calculas el trabajo utilizando el teorema de energía y te va a salir una fuerza. Pero esa fuerza es la fuerza media. ¿Por qué? Porque tú sabes que conforme la bala iba entrando a la madera, iba cambiando la fuerza. ¿Sí o no? La fuerza iba cambiando. Es una fuerza variable. Pero lo que tú has hecho con tus temas de trabajo y energía, has calculado una fuerza media. A veces el problema ni siquiera te dice que es fuerza media, dice calcular la fuerza, nomás, ¿no? Calcular la fuerza que la madera ejerció sobre la bala, dice. Ni siquiera te dice que es media. Pero ahora tú ya sabes que esa fuerza en realidad es una fuerza media. Porque no vayas a pensar que la fuerza en todo momento fue la misma, ¿no? Te das cuenta. A ver, ¿qué dice Steven? Profe, si la fuerza media, ujú, dice, profe, si la fuerza media tiene una fuerza constante, la variación del tiempo es igual de la fuerza variable. Si la fuerza media tiene claro, la fuerza media es constante. Si la fuerza media es constante, la variación del tiempo, intervalo de tiempo, ¿no? El intervalo de tiempo
ya, el intervalo de tiempo es igual al de la fuerza variable. Tiene que ser igual. Tiene que ser igual, Steven, porque si fuera diferente tiempo, entonces ya no valdría la pena, pues. Ya no podrías tú reemplazarlo porque no tendría, ¿no? Qué chiste. Si son diferentes tiempos, entonces todo diferente, ¿no? Entonces ha sido una casualidad que encajen, pues. No puede ser una casualidad. Entonces, tiene que actuar en el mismo tiempo. Por eso estamos poniendo acá. Delta de t, delta de t. Tiene que ser el mismo tiempo. Para que tú encuentres una fuerza media, yo comencé diciendo que la fuerza media es una fuerza que no existe. Es ideal. Es una fuerza que reemplaza a una fuerza real que sí existe, que se llama ¿qué? Fuerza variable. Entonces, las condiciones para poder reemplazarlo son que realice el mismo impulso, primera condición, y segunda condición, que lo haga en el mismo tiempo. Eso es lo único que te pide como requisito. ¿Me entiendes? ¿Qué dice yo, Joel? Un pensaría que todos los valores que toma la fuerza impulsiva de módulo F medio sería término central de todos los valores. Uno pensaría que todos los valores que toma la fuerza impulsiva, ujú, el módulo de la fuerza media sería el término central entre todos los valores. Ah, ya, lo que pasa es que no es así, pues. No, no es así, porque si fuera el término central tendría que ser una figura simétrica, un triangulito, ¿no? Ahí sí podría ser. Pero yo te estoy poniendo acá una fuerza variable de esta manera, ¿no? Y si te ponen una fuerza variable así, o si te ponen una fuerza variable así, entonces no necesariamente va a ser pues el punto medio, ¿no? Tendrías tú que calcularlo, ¿no? No vas a pensar que, la máxima, la mínima sobre dos, no solamente es así. ¿No? Ya, a ver, vamos a ver. No, ni siquiera vamos a necesitar gráficas. Así nada más. Ya, ponemos, ¿no? Juan patea el balón. No escribir nada. Supongamos que Juan patea el balón y al patear el balón produce un impulso de 20 newton, 20 newton segundo. Si el efecto de el pie con el balón duró 0,1 segundo, ¿cuánto es la fuerza media? A ver, ¿cómo hacen esto? Ya chicos, les dejo esto como tarea, ¿ya? ¿O cuál 30 hoy? No me hables, ¿ah? Les dejo esto como tarea, chicos. Voy a tener que entrar a la otra clase que tengo ahorita, ¿ya? Y continuamos después, ¿ya, muchachos? Vayan meditándolo, por favor.